Hola a todos, mi nombre es Cristian, soy un médico actualmente trabajando en el sistema médico australiano, específicamente en Sydney. En la parte anterior habíamos hablado acerca de cómo iniciar nuestro proceso de homologación, cómo ver si es que nuestra universidad era reconocida o no por Australia, cómo verificar nuestro título a través del EPIC, cómo identificar o verificar nuestra identidad, cómo iniciar nuestro proceso de inscripción a través del AMC Portfolio, cómo hacer, digamos, el pago o en dónde realizar el pago para el AMC MCQ Exam, que es dado a través de este AMC Portfolio. Sin embargo, separar las citas se realiza a través de otro medio que se llama Pearson. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el AMC MCQ Exam. Vamos a hablar acerca de los exámenes de inglés. ¿Cuáles son los exámenes de inglés aceptados por APRA y aceptados por el sistema de inmigración? Vamos a ver un poco acerca de en qué momento nosotros ya podemos aplicar a trabajos aquí en el sistema australiano y cuáles son los requisitos. Y vamos a terminar un poco hablando acerca de cuáles son los tipos de registro que Australia nos brinda a nosotros. También hay ciertos requisitos que hay que cumplir para poder tener uno u otro registro. Y vamos a hablar acerca también de qué tan importantes son estos registros. ¿Serán más importantes los registros limitados o registros generales más importantes que la posición a la que estamos aplicando? Eso lo vamos a discutir en los siguientes minutos. Otro punto que les quería comentar es acerca del AMC MCQ Exam. Es un examen teórico de 150 preguntas de opción múltiple. Y claro está, y no sé si vale la pena recalcarlo, pero obviamente está en inglés. Y yo les recomiendo honestamente que se preparen en inglés y no en español. Conozco colegas que forman grupos de estudio, pero prefieren estudiar en español. Yo no les recomiendo eso, les recomiendo que estudien en inglés desde un inicio. Sé que muchos de ustedes, así como yo, estudié medicina en español, y al momento de enfrentarte a un examen en inglés, hay términos que no son tan familiares para nosotros, y eso a veces nos puede costar responder bien o mal una pregunta, porque es una palabra clave importante. Entonces, desde un inicio, estudien en inglés. Va a ser mucho más sencillo adaptarse, va a ser mucho más sencillo poder responder las preguntas, va a ser más sencillo la lectura para resolver estos casos. La mayoría son casos clínicos, depende de la suerte de uno. Los casos o las preguntas pueden ser largas, como que de 10 líneas, y las respuestas largas también, y el tiempo te hace más corto. Entonces, bueno, depende de cada uno. El contenido de este examen es de todo. Vas a tener preguntas sobre pediatría, psiquiatría, medicina, ginecología y obstetricia, cirugía, partes de estadísticas, parte de salud pública, preguntas sobre ética y preguntas de ciencias básicas que no son muchas, pero también las vas a encontrar. Así que es bueno tener las bases claras. Tal vez podamos conversar sobre este examen más adelante. Yo no estuve inscrito en una academia para rendir el examen. Al leer, entendí cuáles eran las reglas de este examen, las reglas del juego. Si entiendes cómo se mueve este examen, si entiendes la estructura de este examen, qué es lo que el AMC busca y cómo reconocer estas palabras clave para poder hacer el examen de forma más efectiva, muchas veces no se necesita una academia. Yo no tuve una academia, estudié por mi cuenta, usé distintos recursos. em, no me enfoqué solamente en banquear. Yo efectivamente estudié, pero estudié de una forma que me permita ser efectivo al momento del examen y ser efectivo al momento de aplicar a trabajos y ser efectivo al momento de trabajar. ¿Por qué me refiero a eso? Porque el MCQ, si bien es cierto, es el primer paso, pero recuerden que los siguientes pasos involucran también conocimiento. Las entrevistas no solamente es hablar sobre nosotros mismos, es una evaluación también, es un examen, involucran preguntas tipo examen. Y necesitas tener las cosas frescas, ¿no? Si vas a enfrentar el AMC Clinical Exam, el examen clínico, necesitas tener las cosas frescas. Entonces te ahorraría mucho tiempo estudiar bien para el MCQ, como el AMC espera que lo estudies de forma estratégica, de forma que esa información te pueda ser útil al momento de las entrevistas y al momento de rendir
el Clinical Exam o Clinical Examination. Y no solo eso, sino al momento del trabajo. Porque recuerden que nosotros, durante los primeros años, sobre todo el primer año, vamos a estar bajo supervisión, bajo un registro limitado o provisional, por lo que vamos a tener distintas evaluaciones en cada término, en cada term. Digamos que hasta 3 evaluaciones en cada rotación que tengamos. Y cada rotación consta de entre 10 a 11 semanas. Entonces todo el tiempo nos están evaluando. ¿Y esa evaluación de qué depende? De nuestro desenvolvimiento, de nuestros diagnósticos diferenciales, de las palabras clave, de reconocer red flags, de cómo presentamos el paciente, de cómo planteamos el tratamiento, de cómo discutimos con los especialistas y con nuestros colegas sobre un caso en particular. Entonces, no les recomiendo solo banquear, aprobar, que aprobar con banqueo pues es un golpe de suerte, puede que sí, puede que no, pero más adelante van a tener dificultades. El otro punto es el examen de inglés. El examen de inglés es un tema que me gustaría discutir también en otro video. Anteriormente el Cambridge no estaba em, reconocido por el APRA, pero actualmente sí. Entonces todos los exámenes que incluyen el Cambridge, el TOEFL, el IELTS, el OET y el PTE están reconocidos ahorita por el APRA y también por el sistema de inmigraciones de Australia. O sea, cualquiera sea el examen que ustedes prefieran o el que tengan actualmente, lo podemos usar tanto para APRA como para el sistema de inmigraciones. Los más comunes para nosotros es el OET y el PTE. ¿Por qué son los más comunes? Porque son los más rápidos y fáciles de conseguir. Fáciles entre comillas, porque nuestro objetivo principal no es digamos, demostrar cuál es nuestro nivel de inglés. Realmente, nuestro objetivo es encontrar un trabajo, pero pues parte de ello es rendir el examen en inglés. Obviamente, necesitamos tener un nivel de inglés que nos permita tener el resultado que queremos. Tampoco es que podamos tener un resultado alto sin tener una base sólida para poder tener unos buenos resultados. Así que personalmente el OET es el que yo prefiero, porque eso les voy a comentar más adelante. Con respecto al examen de inglés, como les mencioné, hay distintos tipos de exámenes de inglés, depende de ustedes, es elección suya. Y aquí se mencionan cuáles son los exámenes aceptados por el National Board o the National Boards. Cambridge, IELTS, OET, PTE y TOEFL. Entonces, nada, solo vean los requisitos mínimos para cada uno y eso está más debajo. Vemos que para el Cambridge, score mínimo 185 y cómo está dividido, ¿no? 185 por cada uno en listening, reading, speaking y 176 en writing. Lo que nos puede interesar un poco más es sobre los que les comenté. OET es más general, B en todo. Oh, mira, incluso ahora escriben como C++ en writing. Antes era de B para arriba, pero ahora consideran un C más. Bueno, está creo que un poco más sencillo de probar. Y el PTE también ha cambiado. Score mínimo 66 en todo y en writing 56. Entonces está más accesible probar los exámenes de inglés en términos de los requisitos del APRA. Así que le dejo este link debajo para que puedan ver la información más detenidamente. Bueno, con respecto al examen de inglés, el video que les voy a comentar es acerca de mis sugerencias, porque el OET es mejor para mí o un poco más sencillo para mí en términos de rapidez, mejor que el PTE y los otros. Esta es la página oficial del OET. Y acá pueden ver unos ejemplos en papel o en computadora. Entonces ustedes solo dan clic a Explore Sample Tests, van a Medicina y van a entrar o van a encontrar unos ejemplos de los exámenes del OET. Y ustedes pueden ver si realmente este examen es para ustedes o no. Bueno, les dejo el link debajo. Bueno, una vez que ya hemos aprobado el AMC MCQ Exam y hemos aprobado el examen de inglés, con esos dos requisitos, nosotros ya podemos aplicar a trabajos, ¿sí? Pero el registro que obtengamos por parte de APRA va a ser un registro limitado.
por lo que vamos a requerir supervisión, pero el hospital se encarga de realizar el programa. Generalmente estamos bajo un programa rotativo. En cada 10 u 11 semanas vamos a rotar de área y vamos a recibir feedbacks y evaluaciones constantemente por parte de los especialistas, consultants y o otro staff. Todo el tiempo estamos siendo vigilados, observados y evaluados. Así que sí, se puede aplicar a trabajos, pero con un registro limitado. Al final, ese registro limitado no se siente porque al final realizamos el mismo trabajo todos. Solo es, siento yo, un tema de formalidad. Porque al momento de trabajar, independientemente de quién tenga el registro limitado o el registro provisional o el registro general, el trabajo que hacemos todos en el hospital es el mismo. Depende de la posición por la que te contrataron en el hospital, más que el nivel de registro que tengas. Porque independientemente del tipo de registro, todos los que tienen una posición en específica se encargan exactamente de lo mismo. Así que no se preocupen tanto por el tipo de registro. Eso sí, preocúpense por tener buenas evaluaciones en cada rotación que tengan. ¿Qué pesa más? ¿La posición a la que aplicaste o el registro que tengas? En verdad, la posición a la que aplicaste y por la que recibiste la oferta de trabajo pesa mucho más. Es más relevante que, obviamente, el registro. Puedes haber aplicado una posición de registrar, que es alguien que está realizando el training en algo en específico, pero con un registro limitado, provisional, en- pero tienes una posición de registro. Entonces tienes más responsabilidades que otras personas, a pesar de que tu registro tal vez no sea el full registration. ¿Ok? Algo que voy a mencionarles es algo muy importante. Es respecto a la traducción de los documentos, especialmente el título. Yo les recomiendo que desde un inicio sus traducciones las hagan con un traductor nati. ¿Por qué? Porque el APRA solo acepta documentos certificados por un traductor nati. Muchas veces vamos a encontrar que un traductor ofrece sus servicios a un precio más módico, económico y al alcance de nuestros bolsillos. Pero muchas veces puede sonar tentador hacer la inversión y hacer la traducción a través de ellos, pero más adelante vamos a tener que invertir más dinero porque nuestros documentos pueden ser rechazados. Así que es mejor desde un inicio traducirlos con un traductor nati y esos documentos obviamente te van a servir tanto para el APRA Registration como para el sistema de inmigraciones, porque luego de que tú tengas tu registro de APRA, el siguiente paso es tramitar tu visa, la Skill Visa, y también tienes que presentar los documentos. Entonces, hay ciertos puntos que quiero mencionarles acerca de NATI. Esa es la página, NAATI. Entonces, si ingresan a la página, les voy a dejar el link debajo. Ustedes pueden ver, incluso si es que un traductor les menciona que ellos son NATI, que tienen el certificado NATI, ustedes pueden corroborar ingresando su Certified Practitioner Number. ¿Ok? Am, entonces, si es que estamos buscando un traductor, simplemente damos clic en Online Directory. Buscamos que necesitamos un translator. Eso es importante. El traductor nati tiene que tener certificado de español a inglés, no de inglés a español. Es muy, muy importante esta pequeña diferencia que aunque suene ridículo, el APRA puede rechazarte los documentos. A mí me pasó. Estuve trabajando con un traductor nati en inglés a español y hubo problemas con el APRA. Es mejor asegurarse de que ellos tienen el certificado de español a inglés. Entonces vamos a escribir aquí de español a inglés. Buscamos y nos van a aparecer la lista de todos los traductores nati certificados. Español a inglés. Importante que se mencione ello. ¿Está bien? Podemos seleccionarlos por países. Podemos seleccionarlos por estados. Al lado tenemos los números de teléfono, los correos y las páginas web. Entonces ustedes pueden consultar uno por uno si ustedes gustan para averiguar el tema de los precios. Cada
traductor ofrece precios distintos, pero rodean entre 50 y $100 el documento, o a veces menos dependiendo de qué tan complicado sea la traducción. Cada traductor tiene un tiempo estimado de entrega de documentos, algunos lo entregan inmediatamente, a veces el mismo día o el día siguiente, otros pueden demorar unos días más, como 2 o 3 días. Pero es cuestión de consultar em, precios y en cuánto tiempo se estarían entregando los documentos. Así que les recomiendo, chicos, desde un inicio usen traductor Nati. Eso les va a ahorrar tiempo y les va a ahorrar dinero. Aclarando rápidamente, vamos a hablar acerca de los tipos de registro que APRA nos puede brindar. Son tres. El primero es el registro limitado, el segundo es el registro provisional y el tercero es el registro general. ¿Cuáles son los requisitos para cada uno de ellos? Los requisitos para el registro limitado son haber aprobado el AMC MCQ Exam y el examen de inglés. Entonces, con esos dos requisitos, nosotros aplicamos ofertas laborales, obtenemos la oferta laboral y con esta oferta laboral podemos realizar el trámite de nuestro registro a través de APRA. Y el registro que APRA nos va a brindar es el registro limitado. El segundo registro es el registro provisional o Provisional Registration. Los requisitos son haber aprobado el IMC MCQ Exam, que es el primer examen, el examen de inglés y el segundo examen que se llama Clinical Examination. Con esos tres requisitos podemos tener el registro provisional. Y el último registro es el registro general o General Registration. ¿Cuáles son los requisitos? Similar que los anteriores. AMC MCQ Exam, examen de inglés, Clinical Examination y a eso agregar un año aproximadamente de trabajo supervisado y durante ese año deberías de haber rotado en por lo menos emergencia 10 semanas, medicina 10 semanas y algún área quirúrgica por 10 semanas. Luego de ese año nosotros podemos tramitar el registro general. ¿Ok? Otro punto importante sobre por qué es importante tener el registro general. Porque nosotros podemos tener los registros anteriores por un tiempo limitado, aproximadamente hasta 3 años. Luego de ello deberíamos nosotros haber podido haber tramitado el registro general. Y el otro punto es porque el registro general es el equivalente a nuestro Skill Assessment, lo que significa que nosotros no podemos aplicar a la residencia permanente si es que no tenemos un registro general. Es decir, con un registro provisional o un registro limitado no podemos aplicar a la residencia permanente. Necesitamos el registro general. Y el otro punto importante es que si nosotros queremos continuar escalando nuestro pathway, queremos seguir avanzando en este camino aquí en Australia, el registro general es importante porque para poder aplicar a las especialidades nos solicitan el registro general. Y para poder también aplicar a las especialidades necesitamos tener la residencia permanente. Es como requisito. A veces las cosas son flexibles. He conocido colegas que sin ser residentes permanentes han iniciado su programa de entrenamiento, pero pues hay excepciones y depende de las necesidades de algunos hospitales o de algunos estados, pero en general es así. Para aplicar a un training program necesitas registro general y ser residencia permanente o ciudadano. Bueno, me hubiera gustado abordar más, pero el video se hace más denso. Sé que hay temas aún por responder, sé que hay preguntas, inquietudes, sé que hay casos muy particulares y específicos. Lo que les he mencionado son cosas generales que tal vez les puedan ayudar a ustedes a sopesar y poner en la balanza el tema de continuar laborando en su propio país con las comodidades que el país nos brinda o aventurarse a venir a Australia. No es tan sencillo, el tema es un poco más denso de lo que parece, pero si es que se animan y ya tomaron la decisión, espero que este video les haya ayudado. Más adelante estaré posteando más videos que les puedan ser de ayuda. Me ayudaría mucho también si es que ustedes pueden comentar algo debajo en comentarios y así nosotros nos podemos nutrir, nos podemos ayudar mutuamente. ¿Ok? Así que esto es todo conmigo y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego.